profecía bíblica tiene dos aspectos para nosotros. Tiene en primer lugar el aspecto, y entre paréntesis me refiero a la profecía del Antiguo Testamento en especial. Tiene dos aspectos. En primer lugar está el aspecto histórico. El aspecto histórico tiene que ver con todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento y ya se cumplió. Todo lo concerniente a la venida de Cristo en su primera venida se cumplió ya. Y muchísimas cosas o eventos o acontecimientos que tenían que ver con las naciones que rodeaban a Israel, profecías que fueron dichas 100, 200, 300 años antes, pero que para nosotros ya es historia. Entonces, la profecía bíblica del Antiguo Testamento tiene esa primera parte, la parte histórica, la parte que ya está cumplida. Pero luego tiene también la parte escatológica. ¿Y qué es escatológico? Bueno, la escatología es una parte de la teología. La escatología estudia el fin del universo y de la humanidad. La escatología estudia eventos futuros. Es una rama de la teología. Tiene que ver con eventos, pero eventos que no han ocurrido. Por eso, cuando estudiamos la profecía del Antiguo Testamento, encontramos que esa profecía, por un lado, es histórica, porque ya se cumplió. Pero esas mismas profecías históricas también tienen la parte escatológica, porque esas mismas profecías cumplidas también tienen predicciones que no se han cumplido, que fueron dichas para el final de los tiempos. Entonces, esto especialmente lo vemos en el libro de Daniel, y de manera especial en lo que concierne a lo que hoy vamos a ver. Así que el domingo hace 8 les hablé sobre los imperios mundiales que ya existieron. No voy a repetir nada de eso. Por cierto, está en internet. Sería bueno que lo leyera para completar la enseñanza, para que usted la tenga completa. Entonces hablé hace 8 sobre los imperios que ya existieron, que se levantaron de Babilonia en adelante y que tuvieron su momento, su apogeo, su poderío, y cayeron. Dijimos que el último imperio que se levantó en la historia de la humanidad ha sido el Imperio Romano. El jueves hablé sobre la segunda visión de Daniel. Y digo la segunda porque la primera visión que Daniel tuvo fue sobre las 4 bestias que se levantaban del mar, y esas bestias coinciden otra vez con los 4 imperios que ya existieron. Entonces eso fue lo que vimos hace 8. El jueves hablé sobre la segunda visión de Daniel, y esta visión, en esta visión Daniel vio un carnero con 2 cuernos, un cuerno largo y un cuerno pequeño, un cuerno largo y un cuerno corto. Dijimos que ambos cuernos representaban a la alianza que hubo entre medos y persas. Los persas tenían más poder, los medos eran inferiores, y esos cuernos representaban a ambos pueblos. Vimos en el capítulo 8 que a Daniel se le dijo así de una manera clarísima: Daniel, lo que viste de la bestia y de los cuernos es Persia, es Media y es Persia. Allá no hay problema, no tenemos que interpretar nada. Entonces, pero también vimos en el capítulo 8 acerca de un macho cabrío con un cuerno
y que ese macho cabrío venía del oriente venía del occidente hacia el oriente, y venía a una velocidad que, dice Daniel, no tocaba tierra. Daniel cuando vio las 7 bestias, las 4 bestias, él vio la tercera bestia como un leopardo con 4 alas, y ese leopardo representaba al reino de los griegos. Pero en esta visión del macho cabrío, que también va a ser el imperio de los griegos, Daniel ve que este macho cabrío viene a una velocidad terrible, no toca tierra, y viene y le ensarta el cuerno al carnero de 2 cuernos. Lo atraviesa, lo bota, le quiebra los cuernos al carnero y lo pisotea. Más en el versículo 21 del capítulo 8, el ángel le dice a Daniel: ese macho cabrío es Grecia, y el cuerno que lleva en su frente es el primer rey. Y dijimos en la enseñanza el jueves que ese primer rey pues fue Alejandro Magno. Pero en la visión Daniel ve que el cuerno del macho cabrío es quitado, es arrancado, y nacen 4 cuernos. Y entonces en la interpretación que le dan a Daniel es que una vez que ese cuerno derrota al carnero, que es Persia, estando en su mejor momento, en su apogeo, ese cuerno del macho cabrío es quebrado, estando en la cúspide. Y entonces aprendemos por la historia que el macho cabrío es Grecia, el cuerno es el primer rey y es Alejandro Magno. Y la historia universal enseña que nos informa. Usted solo tiene que entrar a internet y diga ahí Alejandro Magno y le va a dar toda la información. Alejandro coincide con fechas y eventos y lugares. Alejandro Magno, dice la historia que fue un rey una persona que a los 20 años se lanzó a conquistar el mundo como un guerrero, igual que su padre Filipos primero. Saliendo de Grecia, conquistó ciudades, reinos, imperios y reinos, hasta que llegó a Persia y sometió a Persia, y luego se extendió hacia el oriente, hacia Mesopotamia, y luego hacia el sur, hacia Egipto. Y es así como la cultura griega, o como conocida como la cultura helénica, se extiende en todo el imperio, que antes era Roma, que antes era Babilonia, luego Persia, ahora es Grecia. La cultura helénica se extiende, el idioma griego se esparce por toda Europa, Asia y parte de África. Entonces Alejandro Magno a los 20 años empieza sus campañas militares, y cuando tiene 33 años él ha conquistado más que cualquier conquistador que le antecedió o después de él. En 13 años él conquistó todo ese vasto imperio de los persas. Por eso es que en la visión que Daniel tiene en el capítulo 7, lo vio como un leopardo con 4 alas, hablando de velocidad. En la visión del capítulo 8 es un macho cabrío que viene con un cuerno, viene tan rápido que no toca tierra y atraviesa, le mete el cuerno al carnero. Pero el texto nos enseñó en el capítulo 8 que este emperador, este conquistador, por la edad que tenía, no deja sucesores. No tiene un hijo que lo suceda, que tome su lugar. Entonces, estando él en su cama ya grave, le preguntan quién va a ser su sucesor. Y la respuesta de Alejandro Magno es que sea el mejor. No tiene quién, que sea el mejor. Alejandro Magno muere a los 33 años y entonces su imperio se divide en 4.
4 generales que eran sus fieles hombres. Ellos son los que van a gobernar, ellos son los que van a gobernar el imperio de Alejandro Magno. Toda la parte de Macedonia, incluyendo Grecia, queda en uno de sus generales conocido como Casandro. Toda Asia Menor queda en manos de Lisímaco. Y luego viene Siria y Mesopotamia, Babilonia. Todo esto queda en manos de Seleuco. Y la parte sur, que es hacia Egipto, queda en manos de Ptolomeo I. Así que son sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Estos son sus 4 generales que se reparten el reino de Alejandro. La historia y el mismo libro de Daniel nos va a llevar a esto. De estos 4 reinos que se derivan de Alejandro Magno, van a haber 2 que van a sobresalir en la historia, porque se van a convertir en 2 potentes dinastías. La dinastía del norte, que es la dinastía de los Seleucidas, fundada por Seleuco, y la dinastía del sur, fundada por Ptolomeo. Ahí va a estar la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, con sede en Alejandría, y en el norte la dinastía de los Seleucidas, con su capital en Siria. El punto es que por más de 50 años, estas 2 dinastías se van a convertir en 2 potencias que van a luchar una contra la otra para tener el poder. El detalle es que entre ellas, en medio de las 2, está la tierra gloriosa, de la cual habla Daniel, la tierra de Israel. Y entonces, en las disputas y en las guerras que ellos van a tener, siempre van a someter a Israel. Y esa va a ser la historia entonces de esa etapa del reino de Grecia. Van a haber guerras, van a haber batallas. Israel está en medio de la pólvora. Todas las campañas del norte o del sur tienen que pasar por su tierra, por toda la orilla del mar Mediterráneo. Entonces, ese es el panorama que nos da el libro de Daniel en el capítulo 8. Lo pudimos ver, dice Daniel, una vez que el cuerno fue quebrado, salieron 4 cuernos en su lugar, y estos se extendieron hacia el occidente, hacia el norte, hacia el este y hacia el sur. Pero quedó una parte pendiente, y de esa quiero hablar hoy. Daniel ve que cuando termina el poder de aquellos 4 cuernos, sale de la frente del macho cabrío un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es muy importante entenderlo, identificarlo. Tiene que ver mucho con la escatología, pero vamos a verlo. Primero veamos la parte histórica. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Gloria a Dios. Alaben al Señor, hermano. Vamos a conocer entonces de quién se trata el cuerno pequeño. Conste que cuando Daniel vio las 4 bestias que representaban 4 imperios mundiales, acuérdense, vio un león con alas de águila, vio un oso con 3 costillas entre sus quijadas, vio un leopardo con 4 alas, y luego una bestia indescriptible, espantosa y terrible. Entonces, esa 4ª bestia es Roma. Pero Daniel ve que de esa bestia terrible, espantosa, llevaba 10 cuernos. Y entre los 10 cuernos le salía un cuerno pequeño.
Entonces nos está hablando ahí otra vez de un cuerno pequeño en la bestia que representaba a Roma, en capítulo 7. Pero ahora estamos en el capítulo 8 y Daniel ve otra vez un cuerno pequeño en la cabeza del macho cabrío. No tiene que ver, no es el mismo. No es el mismo. Tiene que ser otra cosa. Dos cosas diferentes. El cuerno pequeño en la bestia, la cuarta bestia, que representaría al imperio romano, y el cuerno pequeño en el macho cabrío, que representaba a Grecia. Hay una enorme cantidad de escuelas que simplemente identifican al cuerno pequeño de la bestia del capítulo 7 y al cuerno pequeño del macho cabrío, simplemente lo identifican como con el Papa o con el sistema papal. Hay mucho de verdad, pero no es todo. Es cierto, ese cuerno pequeño tiene mucha relación con el sistema papal. Habría que estudiarlo despacio. Pero viéndolo, pero interpretándolo más a fondo, porque para eso tenemos que ver primero el aspecto histórico. Entonces, podemos ver otra interpretación más allá, mucho más allá. Quiero que lea conmigo. No sé si me va a aguantar, porque hoy creo que sí nos vamos a ir a como eso de la 1, 2 de la tarde. No se preocupen, hermanos, no es cierto. Primeramente, yo no aguanto hablar mucho. Vamos al capítulo 8, verso 15 en adelante. Leamos por favor la palabra del Señor. Capítulo 8, verso 15. Vamos a leer la palabra. Esta parte de Daniel la leímos el domingo 13, hace 8 días. Es decir, la leímos en el orden que vamos. Leamos la palabra, dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esto es muy importante. La visión es para el tiempo del fin. 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o el primer rey. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza del primero. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera,
y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Todo lo que hemos leído tiene que ver con la revelación de aquel cuerno pequeño que Daniel vio saliendo en la frente del macho cabrío. ¿Quién es el cuerno pequeño? Ya vimos que los 4 cuernos del macho cabrío fueron 4 generales de los hombres más importantes de Alejandro Magno. ¿Quiénes eran? Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. ¿Quién es el cuerno pequeño? La historia coincide con la descripción que le dieron a Daniel. Hubo allá por el año 175 antes de Cristo, en la época del gobierno de Grecia todavía, porque eran hombres, eran digamos así, el reino de aquellos 4 generales estaba ligado al reino griego. Entonces, 175 antes de Cristo se levanta un hombre conocido como Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes IV. Y su reino básicamente va a ser en Siria. Él es descendiente de Seleuco, es un seleucida. Por eso se le conoce como cuarto, porque su padre fue Antíoco III. Él es el cuarto, es de la dinastía seleucida o Seleuco. Y entonces Antíoco Epífanes es la persona que cuadra o encaja con toda la descripción que nos da el libro de Daniel. Vea lo que nos dice el libro de Daniel. Lo hemos leído y hemos visto que sale de los 4 cuernos del macho cabrío. Es decir, sale de esos 4 generales, de uno de ellos. Lo que nos está diciendo Daniel es que su reino se impone hacia el sur, hacia el oriente, que es hacia Mesopotamia o Babilonia, y hacia la tierra gloriosa. El sur y el oriente, porque las campañas de Antíoco Epífanes están enfocadas hacia Egipto y hacia Babilonia, y en tercer lugar hacia Israel. Por eso es que tiene importancia para la profecía de Daniel. Tiene importancia estos capítulos, porque todo tiene que ver con Israel. Dice que su reino se extiende hacia al sur, oriente y hacia la tierra gloriosa, o sea, Israel. Eso dice el verso 9. El verso 23 nos dice que sería un rey altivo, soberbio. El verso 24 nos dice que causaría muchas ruinas. El verso 24. El verso 24 también nos dice que iba a actuar arbitrariamente. El verso 24 también nos dice que destruiría al pueblo de los santos, o sea, a Israel. El verso 25, estamos en el capítulo 8. El verso 25 también nos dice que haría prosperar el engaño. Es decir, su arma poderosa sería el engaño. Engañaría a muchos. Muchos se confiarían. Se confiarían y caerían en sus manos y serían ejecutados. El verso 25 también nos dice que su corazón se engrandecería, es decir, se llenaría de orgullo y vanidad. Y el verso 25 también nos dice que destruiría a muchos de manera sorpresiva. Sería un individuo implacable, sin piedad, sin misericordia.
destruiría de manera repentina y sorpresiva a mucha gente. Y el versículo 25 también nos dice que actuaría contra el príncipe de los príncipes. Aquí ya tiene problema, porque aquí se está metiendo con el Mesías. El príncipe de los príncipes es una alusión a Cristo, al Mesías de Israel. Si usted quiere, bueno, vean verso 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Los historiadores, de manera especial Josefo es un historiador judío del primer siglo de la era cristiana. Josefo describe que en el tiempo de los macabeos, Antíoco Epífanes empezó a quejarse del estómago, y a quejarse del estómago, y en un momento dado se desploma, cae del caballo y empieza a revolcarse, y de repente su carne se empieza a caer, estando él vivo, se empieza a podrir. Dice aquí el versículo: pero será quebrantado, aunque no por mano humana. No cayó en batalla, no lo mataron en una batalla. Él simplemente se desploma y fue objeto de la ira de Dios. Entonces, esta descripción nos dan del cuerno pequeño los versículos 24 y 25. Pero lo más sobresaliente de Antíoco Epífanes es que llevaría a cabo algo que ninguno de sus antecesores hizo. Ninguno de los que le sucedieran después lo haría. No lo hizo ni Nabucodonosor, no lo hizo ni Darío, ni Artajerjes, ni Jerjes, ni Ciro, ninguno de los reyes persas, ni siquiera Alejandro Magno, no hizo lo que este hombre hizo. Este individuo, Antíoco Epífanes, se apoderó de él una ira diabólica, un odio diabólico contra el pueblo de Israel. Atacó al pueblo de Israel de la manera más despiadada y quiso destruir de manera directa y especial, destruir el culto de los judíos. ¿Cómo lo hizo? Antíoco Epífanes, para que los judíos ya no adoraran en su templo, el templo que había construido en tiempos antiguos, Zorobabel, en tiempos de Esdras, profanó ese templo. ¿Y de qué forma lo profanó? Antíoco era devoto a Zeus, el dios de los griegos, la principal deidad de los griegos. Entonces Antíoco entró al templo, con el hecho de entrar ya era una profanación, porque desde los tiempos de Moisés entrar al atrio estaba prohibido, menos al lugar santo y menos al lugar santísimo. Solo los sacerdotes podían entrar al atrio, ya no se diga más adentro. Ningún israelita podía pasar de la puerta hacia adentro, a donde estaba el altar de bronce y la fuente de bronce también. Eso estaba prohibido. Él entra al templo y en el lugar santísimo coloca una estatua de Zeus. Allí donde se adoraba al Señor, al Dios de Israel, el lugar santísimo que era exclusivo para el sumo sacerdote, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Antíoco entra
y pone allí una estatua de Zeus. Y luego ordena a sus soldados que en el altar donde se ofrecían los holocaustos continuos o la ofrenda continua, allí se degollara un marrano o una marrana, algunos dicen que era marrana, que se degollara una marrana y se quemara como los sacrificios continuos. Por eso es que los judíos le tienen un aborrecimiento tal a la carne de coche, porque aparte de ser un animal inmundo en la ley, fue el animal con el cual se profanó sus lugares santos. Entonces ofrece en el altar un holocausto, pero en lugar de un cordero ofrece un marrano. Al hacerlo así, automáticamente el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo estaba profanado. Los judíos ya no podrían usar aquello, ya no podrían ya no lo podrían usar porque estaba contaminado, estaba sucio el lugar, había quedado completamente contaminado, estaba inmundo. Y los judíos de esta manera dejaron de ofrecer sus holocaustos. Usted va a encontrar en esta profecía, o en estas profecías que tienen que ver con la abominación de Antíoco, va a encontrar siempre, o vamos a encontrar, que dice que quitó los sacrificios continuos. Logró que el culto que Israel ofrecía en el templo se detuviera, profanando el lugar santísimo. Daniel habla mucho de esto, lo dice en más de una vez. Veámoslo, por favor. Capítulo 8, verso 11. Capítulo 8, verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Arruinó el santuario, quitó los continuos sacrificios. Capítulo 11. Recuerden, quiero contarles que el capítulo 11 es un poco difícil de entenderlo, cuesta, aparte que es muy largo. Pero el capítulo 11, que tiene 45 versículos, trata de esa batalla que hubo por muchos años entre el reino del norte y el reino del sur, es decir, entre Siria y Egipto. Esas batallas continuas que hubo entre esas dos dinastías, de eso precisamente, y solo de eso nos habla el capítulo 11. Entonces, en el versículo 31 del capítulo 11, mire lo que dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esta es una palabra clave: la abominación desoladora. Así se le va a identificar a ese acto, esa profanación que Antíoco llevó a cabo. La abominación desoladora. Sacrificar un puerco, un cerdo en el altar de los corderos. Levantar una estatua de Zeus en el lugar santísimo y obligar a los judíos a que se postraran delante de la estatua. Esto es lo que se llama abominación desoladora. Lo dice el capítulo 12, verso 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días.
Esta es algo muy importante que Daniel toca. Cuando Daniel recibe la visión de la visión de las 70 semanas, en el capítulo 9, Daniel nos va a explicar o a Daniel se le va a explicar que las 70 semanas estarán divididas en 3 secciones. Pasarán primero 7 semanas. En el original dice 7 sietes o 7 tiempos. Son 7 años. Pasarán 7 tiempos o 7 años primero. Y luego pasarán 62 tiempos otra vez, o sea, 62 años. O sea, es así como está dividida la profecía. 7 años, luego 62 años, y después de los 62 años va a morir o habría de morir el Mesías. Los que estudian mucho la profecía siguen el orden, investigan los tiempos y encuentran que desde que empieza a correr la profecía de las 70 semanas, porque dicha profecía arranca en el momento en que Ciro decreta que los judíos regresen a su tierra. Y entonces cuentan desde ese momento en adelante y encuentran que Jesús nace matemáticamente cuando han pasado 79 por 7 por 7, 49, 490 años, 483 años. El tiempo exacto que Daniel dijo, o mejor dicho, que dice la profecía del capítulo 9, se cumple. Jesús viene en el tiempo exacto. Así como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El tiempo estaba determinado, el tiempo ya estaba fijo, Dios lo había fijado. Cuando se llega el momento, Dios envía a su Hijo. Entonces, pero en la profecía de las 70 semanas, la tercera parte de esa profecía consiste en una semana que queda pendiente. Por eso se le llama la profecía de la semana 70. Esa profecía de esa profecía hay se hace mucha alusión tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Y se refiere a la semana 70 como 2 tiempos de 3 años y medio. Y para referirse a eso, tanto Daniel como Apocalipsis dicen o hablan de tiempo, tiempos y medio tiempo, o 1260 días, o 3 años y medio. Entonces, la interpretación que siguen los creyentes, los evangélicos, es que esa semana, la semana número 70, no se ha cumplido. Porque todo lo que se describe con relación al fin de los tiempos no ha pasado. Esto todavía es futuro. Entonces, bueno, ¿a qué quiero llegar? Ya hemos visto que Antíoco Epífanes llevó a cabo lo que en el mismo libro de Daniel se conoce como la abominación desoladora. Y que aunque esta profecía iba a tener su cumplimiento en un corto tiempo, aunque no era tan corto, porque yo decía el jueves que cuando Daniel recibe estas profecías, él aún aún era parte del reino de Babilonia. Él recibe estas profecías en tiempo de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Los persas no existían, y menos los griegos. Grecia era una ciudad importante, porque Grecia fue importante desde la antigüedad por sus filósofos, Platón, Aristóteles. Era una ciudad de filósofos, pero no era un imperio. Era una ciudad que estaba dividida en estados. Entonces,
No existía el imperio, pero Daniel recibe todas estas profecías que tendrán su cumplimiento antes de que viniera Cristo. Y para nosotros esto se llama profecías históricas, porque ya se cumplieron. Y se cumplieron de manera tan exactas. Aquí entra lo maravilloso de la infalibilidad de la Biblia. Porque aquí la Biblia y la historia coinciden de una manera espectacular. La historia viene a ser la confirmación de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Fue la parte histórica. Pero no olvidemos que a Daniel se le dijo en el verso 26: guarda la visión porque es para muchos días. Y se le dijo en el capítulo 12, verso 9: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, estas mismas cosas tendrían una proyección hacia el fin, al fin de los tiempos, hacia el final del mundo, digamos, de la humanidad. Tendría un cumplimiento a largo plazo. Por lo tanto, cosas como las que pasaron en tiempos de Antíoco, especialmente con Israel, se van a volver a repetir. Es admirable de veras estudiar. Si los que estuvieron hace 8 y el jueves están en mejor condición para entender lo que estoy diciendo. Pero tiene usted la oportunidad de leer, de verlos, de oír los mensajes en YouTube. ¿Para qué? Hay que estudiar la palabra. Hay que estudiarla, hermano, por favor, hay que estudiarla. Porque mire, la falta de conocimiento es lo que hace que el pueblo sea destruido. Por falta de conocimiento el pueblo perece. Esos creyentes que ven el estudio de la Biblia como algo perezoso, tedioso, leer la Biblia todos los días, estudiarla todos los días, no, esos hermanos no garantizan mucho en el reino de Dios. Porque lo único que nos da firmeza y seguridad es la palabra, es conocer la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay que conocer la palabra. Hay que conocer la palabra. Cuando conocemos la palabra de Dios, pero la conocemos y la estudiamos, venga lo que venga. Sabemos que el libro de Eclesiastés dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ya fue, lo que hoy es, ya fue y volverá a ser. No hay nada nuevo. Esto no había pasado nunca, ya pasó. Esto nunca me va a volver a pasar, va a volver a pasar. Porque lo que hoy es, ya fue y volverá a ser. Entonces, aquí hay profecías para el tiempo del fin. Y voy al grano, porque ya me quedan poquitos minutos. Lo interesante de todo esto es que Jesús hizo alusión a la abominación desoladora, pero no aludió a ella no hizo mención de ella como algo pasado, sino como algo que estaba en el futuro. A Jesús le preguntan: ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Jesús da mucha información, muchos detalles sobre qué pasarían, qué cosas iban a pasar antes de su venida. Pero entre todo lo que dijo estas cosas. 1, antes de que venga el fin, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No podía ser hace 1000 años. Primero, porque hace 1000 años la iglesia cayó en la peor apostasía. La iglesia católica es responsable de esto. La iglesia católica por más de 1000 años escondió la Biblia. La escondió. Le negó al pueblo el conocimiento de la Biblia.
Y de eso ellos van a dar cuentas. Fueron más de 1000 años, que se conocen como la Edad Media. No podía ser en ese tiempo porque el evangelio no era predicado. Pero el evangelio sale porque la palabra es viva, es indestructible, es como semilla indestructible. La palabra sale y se levantan aquellos grandes reformadores que eran, por cierto, eran monjes. Algunos de ellos no tiraron sus hábitos, pero provocaron lo que se conoce como la Reforma Protestante en el siglo XV. Y entonces la iglesia sale de la Edad Media, del oscurantismo, de la ignorancia, sale de la religiosidad ignorante y vuelve a la palabra de Dios. Creo que estamos llegando, no hemos llegado, creo yo, pero estamos llegando ya a eso que Jesús dijo. Será predicado este evangelio a todas las naciones de la tierra para testimonio, y entonces vendrá el fin. Creo que ya estamos llegando a eso, porque si bien es cierto, en el siglo pasado eran los misioneros los que se iban a la India, al Asia, al África a predicar, pero era limitado su trabajo porque iban físicamente. Pero hoy, por la internet, el evangelio está entrando a todo el mundo. Y creo que no hay nación en el mundo donde no puedan oír a un predicador. Quién sabe dónde me estén oyendo a mí. Ojalá me estén oyendo por lo menos siquiera ahí, por ahí cerca, ¿verdad? Pero los grandes predicadores, esos de talla, de fama, creo yo que son escuchados en todo el mundo. Y eso es una bendición. Ahora, Jesús dijo que antes de su venida el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones. Pero después de eso dijo: cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que esté en el campo no regrese a su casa, y el que esté en el camino, algo así dice. Yo lo voy a leer mejor. Está en Mateo 24. Si usted quiere acompañarme, lo que les estaba yo diciendo de la predicación está en el verso 14, verso 15, inmediatamente. Dice el verso 15 del capítulo 24 de Mateo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, en día de reposo. Note que todo lo que está diciendo Jesús tiene que ver con Israel. Habla de Judea, habla de Judea, habla del día de reposo. Y dice el verso 21: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Entonces vamos a grabarnos estas dos cosas: abominación desoladora, gran tribulación. Abominación desoladora, gran tribulación. Jesús está diciendo que estas dos cosas, la abominación desoladora y la gran tribulación, es algo que va a ocurrir antes de su venida, o previa a su venida. Porque él está contestándole a sus discípulos que le preguntaron: Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal tendremos de tu venida? Esto es lo que llamamos escatología. Entonces, las profecías del Antiguo Testamento tienen la parte histórica que ya se cumplió, pero tienen la parte escatológica, que es lo que no se ha cumplido. Las mismas cosas se van a cumplir. Esto nos lleva entonces a lo siguiente:
Lo que pasó en Jerusalén en cuanto a la abominación desoladora o a la profanación del santuario fue un acontecimiento. Fue un acontecimiento que se habrá de repetir después, o se habría de repetir después, y que no ha acontecido todavía. Es un acontecimiento que aún es futuro. Eso significa que el personaje de la historia, Antíoco Epífanes, es el prototipo. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es una figura de algo que nos imaginamos. ¿Cómo le dice? Algo gráfico. Se me fue la palabra. Cuando se hace un edificio en miniatura. Una maqueta. Es como una maqueta. Una maqueta es la construcción en miniatura. Es exactamente lo que se va a construir, pero esto está en miniatura. Antíoco Epífanes es un prototipo, una maqueta de lo que será el anticristo que va a venir, que no ha venido. Porque la gran tribulación a la que Jesús se refiere, Él dice, habrá gran tribulación en el mundo, tribulación que no ha habido ni habrá después. Entonces, esto no ha pasado. Antíoco Epífanes viene a ser entonces un prototipo, una figura en miniatura del anticristo que está por llegar. Y de esto se habla en el mundo entero, tanto en el evangelio como en las religiones del mundo, en todo lo que tenga que ver con religión. Se habla de un personaje siniestro que va a gobernar al mundo con las mismas características de Antíoco Epífanes y que va a profanar el lugar santo. La abominación desoladora se va a repetir. Así que Jesús habla de la abominación desoladora que habría de suceder previo a su venida. Lo menciona como señal de su venida. Aleluya. Y él dice que después de esa abominación viene la gran tribulación. Y en toda esta tela de detalles entran los tiempos, tiempos y medio tiempo, o los 1260 días, o los 3 años y medio, o la última semana de la profecía de Daniel. El capítulo 12 y 13 de Apocalipsis nos presenta la imagen de un ser siniestro que aparecerá en el mundo y que el mundo va a adorar. Saben que Antíoco Epífanes se creía Dios, precisamente por eso declara la guerra al príncipe de los príncipes, porque él se entera que Israel adora al Dios verdadero, pero también esperan la venida de un ungido, de un Mesías. Entonces él dice: yo soy más poderoso que el Mesías, y impone la imagen de Zeus y viola el templo. El mundo va a ver esto, lo va a ver otra vez. Y yo creo, es lo que creo, pero no estoy diciendo que es al 100%, porque en profecía no hay nada dogmático. Es decir, si yo dijera esto así va a ser exactamente, me arriesgo a tener que decir después me equivoqué. Esto es lo que ha pasado en la historia. Hubo un grupo en el siglo XVIII que
Dijeron que Jesús, hicieron todos los cálculos minuciosos y dijeron que Jesús venía en 1843. Y la gente se preparó, vendieron sus propiedades, vendieron sus casas, se fueron a las montañas a esperar. Dieron fecha, el día en que iba a acontecer en 1843. Y no pasó nada. Entonces el líder, el fundador de ese gran movimiento dijo que se había equivocado, que había hecho que había hecho malas las cuentas proféticas y que pasaría el siguiente año, 1844. La gente volvió a creer, se volvió a retirar y esperaron el día señalado y no pasó nada. No sé si lo dejamos ahí. Entonces, no es muy correcto decir esto es exactamente así va a pasar. Esto es lo que posiblemente suceda. Pero la Biblia nos está dando esa claridad, nos está diciendo, cuando ya vemos profecías cumplidas, y nos está diciendo que esas mismas profecías están para el tiempo del fin, es porque esperamos que se repitan las cosas que pasaron ayer. Como dice Eclesiastés, lo que hoy es, ya fue y volverá a ser. Gloria a Dios. Tal vez esto tenga que ver con lo que dice Pablo, y con esto concluyo. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, quiero que lo lea conmigo. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Con esto concluimos. Capítulo 2, verso 3 dice, está hablando Pablo acerca de la parusia, o sea, la venida de Jesús, el regreso de Jesús. Verso 3, ¿ya lo tienen? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero habrá una apostasía. Apostasías siempre han habido, siempre, pero esta será una apostasía mundial. ¿Qué es una apostasía? Es el abandono de la verdad. Eso es una apostasía. El mundo va a darle la espalda a la verdad, porque van a aceptar como el Mesías verdadero a un ser humano, como Antíoco Epífanes hará prosperar su reino mediante el engaño. Por eso Antíoco Epífanes es el prototipo. Entonces viene la apostasía. Repito, apostasías siempre han habido desde los tiempos de los apóstoles, pero esta será una apostasía a nivel mundial. El mundo se unirá en una sola apostasía. Dice el versículo 3: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces Pablo está hablando de que Jesús no vendrá sin que esto pase antes. Alguien se va a levantar, alguien va a demandar que lo adoren y se va a sentar en el lugar santísimo, haciéndose pasar por Dios. Versículo 9. Usted puede leer lo demás en su casa. Verso 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, este ser será la encarnación de Satanás, será la encarnación del diablo. Así como el Padre se encarnó en su Hijo, así el diablo se encarnará, será la encarnación del mal, de Satanás. Versículo 9: al cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales. ¿Quién no va
¿Quién no va a sucumbir? El mundo, eso es lo que quiere. Ver un líder que haga señales, prodigios. Pero aquí dice, mentirosos, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se les predicó a Cristo, se les predicó al Hijo de Dios, el Hijo de David, el ser inmaculado, nacido de una virgen. Se les predicó a ese Jesús crucificado, resucitado, exaltado a la diestra del Padre, y no quisieron. Se les predicó que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y no quisieron, no quisieron. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bueno, no quisieron creer en mi hijo, crean en el diablo pues. No quisieron creer que mi hijo es la única salvación, entonces créanle al diablo. Ahí les va. Es Satanás hecho carne, encarnado. Esa es la apostasía que el mundo va a ver. El mundo va a ser engañado de una manera terrible. Y dice entonces el versículo 12: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para que sean condenados todos los que no quisieron creer en la verdad. Pero qué lindas estas palabras. Pero nosotros, ese pero ya nos apartó. Ese pero nos pone en otro lado. Pero nosotros debemos dar gracias. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Muy bien, hermanos, hasta aquí dejamos el libro de Daniel. Aún hay más, pero vamos a dejarlo ya ahí. Espero que usted haya recibido bendición y esto sirva para que no se pierda ni un solo culto, porque aquí estudiamos la palabra. Aquí usted no viene a oír gritos ni insultos, viene a escuchar la palabra que nos edifica, que nos enseña, que nos instruye. No se pierda ningún culto. Venga a oír la palabra, venga a escuchar la palabra y lea todos los días la Biblia. Si no tiene el devocional, pues baje las lecturas diarias que salen en la página para que usted lea día a día la palabra de Dios. Y lo invitamos a la oración a las 5 de la mañana todos los días, porque ahí también leemos nuestra lectura del día. Yo quisiera preguntar: ¿cuántos en esta mañana están seguros de estar en la verdad? ¿Cuántos están en la verdad? ¿Le puede usted levantar su mano con toda convicción? Yo estoy en la verdad. Muy bien, gracias. Si alguien no tiene esa seguridad, si alguien carece de esa certeza, si alguien no puede dar ese testimonio, ¿no le parece que hoy podría ser el día en que usted cambie su destino, la ruta de su vida? Usted puede cambiar hoy. El mundo se va preparando día a día para llegar al abismo. Todos van a caer en el engaño, en la falsedad. No es sorpresa. El diablo cada día se hace más real, más visible. Así como el pecado se hace más visible. La inmoralidad cobra mucha fuerza. Lo que antes era contra el pudor, ahora es normal. Ya no hay
Se derrumbaron las barreras morales, los principios se están acabando. El mundo se está preparando para un apocalipsis. Es urgente que creamos en la verdad. La verdad no es una iglesia, no es una doctrina. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Él es la verdad y el único camino para llegarnos al Padre. Si usted no tiene a Cristo, usted está perdido, porque no está en el camino. Usted necesita conocer la verdad. ¿Habrá alguien? Yo pido que nos pongamos de pie, hermanos amados. Vamos a concluir. Si alguien quisiera en esta mañana venir a la verdad, conocer la verdad, venga, esta es su oportunidad. ¿Quiere usted venir ahora y aceptar a Cristo? ¿Alguien quisiera recibir en su corazón a Cristo? ¿Alguien quisiera recibir a Jesús? ¿Alguien vino esta mañana como invitado? Esta es su oportunidad. Ojalá usted lo haga ahora. Yo sé que usted lo podría hacer más adelante, porque usted estará diciendo: lo voy a pensar, lo voy a pensar. Lo que yo desearía es que usted tenga el tiempo para pensarlo, porque no tenemos poder de vivir en el día de mañana. Está fuera de nuestro control. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Si no, concluimos. Vamos a dar gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. ¿Cuántos están alegres, hermanos? ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!